Ten expectativa. Estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Buenos días, iglesia, ¿cómo amaneció? ¿Bien? Uy, amanecieron bien. Salude a la persona que tiene al lado, dígale bienvenido a casa. Por acá aprovecharon para dar besitos, eso no dije yo, pero bueno, es válido. ¿Qué tal si levantan las manos y le ponemos este tiempo al Señor? Dígale, Señor, gracias, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy podemos disfrutar de ellas. Y dígale conmigo esto: Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Te abro mi mente y mi corazón para lo que tú quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso de honra y de gratitud al Señor. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Yo no sé si usted ha recibido de la serie La Parábola del Sembrador. Yo le cuento que he recibido mucho. Recuerde que el pastor Juangui comenzó hablándonos las 3 primeras partes de examinar cómo está ese terreno, cómo está ese corazón. Y el pastor Gustavo nos habló de la tierra fértil, y permaneciendo en él es que nosotros podemos dar fruto. Y escúcheme bien algo, iglesia. El final no es la buena tierra, el final no es el fruto. ¿Sabe cuál es el final? Cuando nosotros podamos multiplicar las semillas a muchas y muchas personas. Cada final de año nos reunimos como familia, mi esposa y yo y mi hija, y les pedimos al Señor una palabra de Dios. Yo no sé si usted también lo hace. Nosotros lo hacemos como familia y le empezamos a decir al Señor: danos una palabra que nos va a sostener durante todo este año. Y en el 2025 el Señor nos regaló Juan 15. Nosotros nos emocionamos y dijimos: Juan 15, este es el año del fruto, mejor dicho, porque pegados al Señor dice la palabra que vamos a dar mucho fruto. Y nosotros nos emocionamos y dijimos: amor, el año del fruto, prepárese. Pero ¿saben algo? Fue el año de la poda, y esa poda nos dolió mucho. Y recuerdo que fuimos a servir a Comunidad Madrid, y allá en la iglesia nos llevaron a un viñedo para conocer todo el proceso. Y la chica que estaba dándonos el tour dijo unas palabras que marcaron mi corazón. Ella dijo: la poda, nosotros no podamos para el presente, nosotros podamos para el futuro. Y ahí entendí todo lo que estaba viviendo en ese 2025, porque no es que el Señor estaba quitando fruto, el Señor me estaba preparando para algo mayor. Y diga conmigo: el Señor me está preparando para algo mayor. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Y en el 2026 el Señor nos habló de la parábola del sembrador. La empezamos a estudiar como familia y hubo un versículo que captó mi atención profundamente, que está en Marcos 4:20. Mira lo que dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. ¿A los que qué? A los que oyen y aceptan la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más. Y aquí hay algo muy importante, porque no solamente es que Dios quiere hablarnos, Dios quiere que produzcamos cosechas eternas. Y escuche bien la palabra que estoy usando: eterna. Porque una cosecha no termina en admiración, una cosecha termina en multiplicación. Y recuerde algo, iglesia: el fruto verdadero siempre contiene semillas. ¿El fruto verdadero qué? Siempre contiene semillas. Cuando le preguntamos a nuestra hija qué es dar fruto en una buena tierra, ella respondió rápidamente: papá,
los que obedecen a Dios. Y eso es. Pero también me acuerdo esas voces que yo escuchaba cuando estaba muy pequeño, cuando estaba época escuela. Vaya conmigo a la época de la escuela. Y recuerdo que mi abuelo en la casa siempre ponía la radio muy temprano en la mañana. ¿En cuántas casas les pasaba igual que sus familiares, sus abuelos, sus papás ponían la radio muy temprano en la mañana? Escúcheme bien, yo no sé a mí qué me despertaba primero. Si mi abuelo tratando de sintonizar para llegar a la frecuencia correcta que sonaba como algo así. O me despertaba el locutor que decía: ¿cómo amaneció Medellín? ¿Cómo amaneció? Son las 5 de la mañana y 1 minuto y acaban de matar a 3 hombres. Aún no dan con el paradero de los responsables. Sigue la búsqueda. Ese niño tenía todas esas noticias en su cabeza. ¿Cómo se va un niño para la escuela con todas esas noticias? Va camino a la escuela agobiado, asustado, con temor, con angustia. El mundo es muy inseguro, no hay esperanza, ¿cierto? Con un montón de información en su cabeza. Pero con los años entendí algo muy profundo que quiero compartirles. Lo que oyes define lo que piensas. Lo que piensas define lo que deseas. Y lo que deseas termina definiendo tu futuro. Por eso la pregunta en esta mañana no es cómo estás viviendo, sino qué estás oyendo. Y esto es supremamente importante. Porque a veces en un mundo lleno de tantos ruidos, tantos influencers que dicen tantas cosas, tantos coaches que dicen tantas cosas, nos olvidamos de la palabra más importante que cualquier ser humano debe escuchar, que es la voz de Dios. Pero hubo un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios en un mundo donde había un silencio espiritual, donde dice la palabra que los mensajes eran muy pocos, que las visiones eran poco frecuentes. Un niño aprendió a escuchar la voz de Dios. Y quiero que se conecte conmigo con la historia de Samuel. En los 4 primeros capítulos de Samuel nos encontramos con 3 personajes. 3 personajes. ¿Cuántos personajes? El primero de ellos, Ana. El segundo, Elí. Y el tercero, Samuel. Vamos a hablar de Ana. ¿Quién fue Ana? Ana era una de las mujeres de Elcaná, porque Elcaná tenía 2 esposas. Ahorita no voy a entrar a explicar eso, solo entienda que tenía 2 esposas. Y esa otra esposa se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y por muchos años Penina se burlaba de Ana. Escúcheme bien, Penina era tan fértil que Elcaná lavaba sus boxers y quedaba en embarazo. Y se burlaba de Ana. No puedes tener hijos porque Ana era estéril. Pero Ana va al templo donde estaba Elí y hace una oración poderosa. Su oración fue tan poderosa que en el capítulo 2 de Primera de Samuel usted ve que hay un gran porcentaje donde la palabra nos enseña cómo fue que oró Ana. Y su oración fue tan poderosa que Elí la vio orando en Primera de Samuel 1:10. Leamos qué dice. Dice que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y esta era una oración real y sincera. Ella, el dolor que tenía dentro de ella no cabía en su propio cuerpo y por eso estaba haciendo esa oración al Señor. Pero esa oración tenía un voto. ¿Cuál fue ese voto? Si me das un hijo,
yo te prometo que Él te servirá por todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? Dios respondió a esa oración. Pero antes de continuar con la historia, me impacta algo que quiero enseñarles. Cuando Elí vio orando a Ana de esa manera, ¿qué hace Elí? Está borracha. ¿Cómo viene a orar borracha en el templo del Señor? Y eso nos enseña y nos muestra cómo nosotros somos de ligeros para juzgar a lo primero que vemos. Y lo segundo que nos enseña es que Ana sí tenía un deseo y una necesidad de ser madre, pero ella estaba entendiendo que el deseo y la necesidad que Dios tiene, escúcheme bien, era más importante que su propia necesidad. ¿Por qué? Porque ella tenía en el deseo de su corazón de ser mamá, pero ese deseo se lo entregó al Señor para que esa semilla diera un fruto mayor. Porque ¿qué pasó con Ana? Llevó a su hijo donde Elí y Elí le empezó a enseñar todo acerca del Señor. Y escúcheme bien esto. Segundo personaje, Elí. ¿Quién era Elí? ¿Están conmigo? Estamos aprendiendo en esta mañana. ¿Quién era Elí? Elí era juez y sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Sacerdote, sumo sacerdote. Él estaba por encima de los sacerdotes. Él era la persona encargada de traducir la voz de Dios hacia el pueblo. Pero este Elí tenía unos hijos que eran unas joyitas. ¿Y sabe por qué eran unas joyitas? Porque sus hijos hacían lo mismo que él, eran sacerdotes, pero los hijos eran corruptos, sacerdotes corruptos. Ellos se comían la carne término azul. En ese tiempo la carne solamente se podía comer bien asada, pero ellos tomaban la decisión, desafiando a Dios, de comerla como no se debía de comer. Ellos seducían a las mujeres en la entrada del templo. Ellos profanaban todo lo que era santo. Pero Elí, Dios le dijo que debía confrontar a sus hijos, que debía corregir a sus hijos. Y aquí quiero que me entienda algo muy bien, iglesia. Elí usó la crianza positiva con sus hijos. ¿Qué es la crianza positiva con sus hijos? El niño le pegó a la mamá. Mijito, qué emoción siente mi amor. ¿Por qué le pega a su mamá? ¿Qué? Me hace el favor y respeta a su mamá. Ella es su mamá, pero es mi esposa y ella merece honra, merece valor y la respeta. Porque la crianza positiva tiene que ver mucho en cómo te sientes. Es que el niño está expresando sus emociones y por sus emociones destruye, hace el mal y nosotros le decimos: tranquilo mi amor, ya sé que tienes rabia. ¿Y sabe qué fue la conversación que Elí tuvo con sus hijos? Les dijo así: hijitos míos, el pueblo sigue diciendo que ustedes siguen pecando, no lo hagan más. ¿Sabe qué tenía que decir Elí? Venga para acá si me hace el favor. Ustedes, ¿qué es lo que están haciendo delante del Señor? Esto es una deshonra para Dios. Esto no le agrada a Dios. Y a partir de este momento, ustedes ya no son sacerdotes para el Señor. ¿Eso es corrección o no es corrección? Porque al que ama se le disciplina. Pero Elí prefirió amar más a sus hijos que al mismo Dios. Amar un hijo está bien, claro, es lo que nosotros debemos hacer, amar a nuestros hijos, pero nunca ese amor está por encima del amor que nosotros tenemos a Dios, con lo que Él nos manda hacer. Aquí la cosa se pone complicada. ¿Qué es lo que Dios te está mandando a hacer hoy? ¿Cuáles son esas cosas que estás poniendo por encima de Dios?
porque eso es contado como desobediencia. La obediencia es adoración hacia Dios, pero la desobediencia es pecado. Y Dios no puede convivir con el pecado. En una misma habitación no puede habitar el pecado y la presencia de Dios. Y por eso en esta mañana tenemos que tomar una decisión. ¿Somos de los que obedecemos a Dios o somos de los que simplemente ignoramos y decimos, el Señor me va a regalar 3 segundos antes de que muera y ahí voy a entregar mi vida por completo? Tercer personaje. ¿Cuál fue el primero? Ana. Segundo, Elí. Y el tercero, Samuel. Primera de Samuel 3:1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. ¿Por qué el mensaje del Señor era escaso y las visiones eran poco comunes? Porque sus hijos eran corruptos, sus hijos estaban en perversidad. Debemos recordar esto, iglesia. Cuando no disciplinamos, la semilla se detiene. Cuando no corregimos, la generación siguiente se pierde. ¿Qué pasó con las decisiones que tomó Elí? No solamente afectó su vida, sino que perdió el arca del Señor. ¿Y sabes cuánto se demoró para que el arca de la presencia volviera? 20 años para que esa arca volviera. Y quien la recuperó fue David. Pero quiero contarle algo antes de ir allí. El pueblo puso un punto donde Dios estaba poniendo una coma. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Elí no pudo dejar legado en sus hijos y el pueblo pensó que todo estaba perdido, pero Dios estaba poniendo una coma porque le permitió levantar a Samuel. Samuel levantó a Saúl porque tampoco pudo dejar legado en sus hijos. El pueblo había puesto un punto, pero Dios estaba poniendo una coma. Y escúcheme bien, a veces pensamos que cuando hablamos de Saúl decimos, sí, Saúl también se corrompió, y sí, pero Saúl, cuando Dios lo eligió, fue un hombre conforme a su corazón. Dice la palabra que no se había hallado ningún hombre en todo Israel como Saúl. ¿Eso qué quiere decir? Que Saúl era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué le pasó? El poder, la autosuficiencia, lo cegó del propósito que Dios había destinado para él. ¿Y quién fue el encargado de darle la noticia? Samuel. Ahora sí, vamos con Samuel. Entonces Samuel crecía en el templo, ¿cierto? De la mano de Elí. Y por allá vemos que Samuel se acuesta a dormir. Él se acuesta a dormir, yo creo que le dice al Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, en el nombre de Jesús, amén. Se acostó. De repente escuchó una voz. Samuel. Él se despertó. ¿Qué es eso? Y de una corrió donde Elí, ¿me has llamado? Y Elí le responde, no, hijo, no te he llamado. Porque Samuel, cuando escuchó esa voz, lo primero que hizo fue ir donde Elí. Porque muchas veces nosotros confundimos la voz de Dios con la voz de nuestro Padre terrenal. Y esa era la voz que tal vez Samuel había escuchado, porque Elí se había convertido en un padre para Samuel. Entonces Samuel escucha eso y se devuelve.
Y vuelve y se acuesta y de repente escucha: Samuel. Ya va corriendo. Elí, ¿me has llamado? No, no te he llamado. Vuelve y se va otra vez para su cuarto. Yo creo que ya caminando para su cuarto decía: ¿me duermo o no me duermo? ¿Me estoy enloqueciendo o qué es lo que estoy escuchando? Cuando la tercera vez, ya como con el ojo así medio abierto, ¿será que sí? Escucha de nuevo esa voz que dice: Samuel. Y corre donde Elí: ¿me has llamado? Y Elí le dice algo supremamente importante. Elí le dice: si vuelves a escuchar esa voz, esa es la voz de Dios, y tienes que responder: habla, Señor, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Pero ¿por qué a la primera vez Elí no supo que esa era la voz de Dios? Porque solo hasta la tercera vez Elí pudo discernir que quien estaba hablando era Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Elí había perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios por su desobediencia. Iglesia, no es que no escuchemos la voz de Dios, es que tenemos que examinar cómo está el terreno de nuestro corazón. Tenemos muchas veces que decir, como lo oraba David: Señor, examina mi corazón y mira si en él hay camino de perversidad. Pero nosotros tenemos que darle ese lugar al Espíritu Santo para que nos examine. Elí tenía una responsabilidad fundamental, que era cuidar el arca de la presencia de Dios. Y Samuel, cuando vuelve a su cuarto, de nuevo escucha esa voz que dice: Samuel. Y él responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y sabes qué pasa ahí? Dios le dice a Samuel lo que le tiene que decir a Elí. Y son palabras que ninguno de nosotros quisiéramos escuchar nunca. Samuel se reúne con Elí y Samuel está mirando a Elí fijamente. Elí se había convertido como en un padre para Samuel. Imagínate un hijo diciéndole esas palabras a ese padre. Y Elí le dice, Samuel le dice a Elí: a partir de este momento, el Señor te ha rechazado como sacerdote. Me imagino el corazón de Samuel, pero también el corazón de Elí. Que Dios te diga: te rechazo como ministro. Son palabras que uno no quisiera oír nunca, pero la desobediencia lo llevó a hacerlo de esa manera. Y a partir de ese momento, Samuel se volvió en un hombre confiable para Dios. ¿Por qué? Porque no fue esa persona que es capaz de ocultar una verdad, así sea la otra persona que está escuchando el más importante de su vida, sino que él fue sumamente honesto con cada palabra que Dios le había mandado hacer. Y después, ¿qué pasa? Dios le permite levantar a Saúl, lo unge como rey, pero también lo confronta de la misma manera en que confrontó a Elí. Le dice: tú estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, lo que Dios no te mandó a hacer, y a partir de este momento tú ya eres rechazado como rey, y ya Dios escogió a uno conforme a su corazón. ¿Por qué hay semillas que no cumplen su propósito? Porque constantemente no estamos mirando el terreno de nuestro corazón.
porque constantemente no estamos permaneciendo en la vid, y es la única forma de dar fruto, es permaneciendo en Cristo. Podemos dar frutos temporales y bacano, gloria a Dios, pero son mejores los frutos eternos. ¿Sabe cuáles son los frutos temporales? Los logros humanos, mis capacidades, soy el mejor empresario de todos, soy el mejor profesional en lo que hago, y eso está bien, pero ¿sabe cuáles son los frutos eternos? Cuando se tratan de almas. Cuando nosotros entendemos que no solo somos un árbol para dar sombra, sino que somos un árbol para dar fruto, y que en ese fruto muchas personas van a convertirse también en frutos, que van a dar semillas. Y eso fue lo que les mandó a hacer Jesús a sus discípulos. La parábola del sembrador no termina en la buena tierra, termina cuando la semilla se multiplica. Y te hago una pregunta: ¿en quién te estás multiplicando? Porque para que una semilla dé fruto, tiene que morir, y ahí empieza a florecer y empieza a dar fruto. Pero entonces nuestro llamado en esta mañana es: Señor, muéstranos en qué cosas tenemos que morir. Porque a veces queremos entregarle a Dios un pedacito de nuestra vida, solo un porcentaje, pero no el 100% de nuestra vida. Y eso no es morir. Morir tiene que ver con decirle al Señor: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Señor, no es como yo te acomodo a mi agenda, sino que mi agenda te pertenece. Y es poner al Señor en prioridad, es poner al Señor en el primer lugar. Y eso se ve manifestado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de accionar. Y por eso son tan importantes las últimas palabras de Jesús. Mateo 28. Y estas palabras son como unas palabras que nos llenan de fuerza, nos llenan de esperanza, nos llenan de aliento, porque cuando los discípulos escucharon estas palabras, ellos empezaron a recorrer el mundo, porque entendían la importancia de predicar el evangelio completo. Y la gran comisión es el propósito de la iglesia, y tú eres la iglesia. Escucha estas palabras, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Diga conmigo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Ese cuál es? Ese es el mandato. Esa es la misión que se nos ha entregado: ir a ser discípulos a todas las naciones. Continúo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Los que oyen y aceptan la palabra de Dios, como lo leíamos en Marcos 4:20. Y mire aquí la promesa, y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es compartir las glorias de Cristo, pero también el sufrimiento. Pero queremos muchas veces más la gloria que el sufrimiento. Recuerde todo lo que le tocó vivir a Jesús, pero todo ese sufrimiento se convirtió en una gloria eterna. Porque dice la palabra que primeramente Él vino como siervo, derramando su sangre para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna.
Pero la gloria es que Él vendrá como juez de las naciones, que Él se sentará en un trono de gloria donde gobernará. Y ya vendrá como león. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Para quién es ese sufrimiento? Para todos los que están en contra de Él y su plan. Pero acá hay una iglesia que está a favor de su plan, que está diciendo: Señor, heme aquí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, no quiero ser solamente un árbol que da sombra, sino quiero ser un árbol que da fruto, y fruto duradero. Y la gran comisión tiene que ir con ir. Y el ir es una entrega interior antes que un movimiento exterior. A veces creemos que la gran comisión tiene que ver con irme para otra nación. La gran comisión tiene que ver con decirle a Dios que nos saque de nuestra propia vida para poner el centro en su propósito, en su presencia y en su voluntad. ¿Por causa de quién? De las personas que Él ama. Porque esas son una de las pasiones del corazón de Dios. Una de las pasiones del corazón de Dios son los perdidos. Yo creo que Jesús tiene tanto amor por la humanidad que es una de las razones que no ha venido ya. Y es porque no quiere que muchas personas se pierdan. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Transmitir, comunicar, vivir el mensaje. Nuestra responsabilidad es discipular, no discipular a nuestra imagen, sino discipular corazones con la imagen de Cristo. Que cada discípulo se parezca más a Jesús, que no se parezca a ti, que se parezca más a Jesús. Pero si yo me parezco a Jesús, Él se va a parecer a Jesús. Porque no podemos llevar a alguien donde nosotros nunca hemos ido. Formar discípulos no es solo predicar. Formar discípulos es entregar tu propia vida por amor a la causa de Cristo. Todos somos un hermoso fruto. Todos. Porque esa semilla de Jesús fue sembrada en nuestro corazón. Pero hay muchos que solamente toman la decisión de ser esos buenos frutos. Pero no es la razón de ser del Evangelio. La razón de ser del Evangelio es saber que dentro de ese fruto hay muchas semillas que se traducen en los dones, los talentos y las capacidades que Dios ha puesto en tu vida. Pero ¿a quién quieres entregarlas? Porque es el llamado a la multiplicación. Es el llamado de formar la imagen de Jesús en otros. Es amar como Jesús amó. Es corregir como Jesús corrigió. Y en esta manzana les voy a mostrar cómo sé cocinar yo. Me llamaron a MasterChef, pero les dije que no. Estas manzanas tienen semillas mini. Si las pueden ver acá. Y esa semilla tiene la capacidad de convertirse en un bosque completo. Porque esa semilla se convierte en un árbol, y en un árbol que va a dar ¿qué? Más manzanas. Y esas manzanas van a contener ¿qué? Semillas. Y esas semillas, al ser sembradas, se van a multiplicar en otros. ¿Qué prefieres?
que te digan qué lindo árbol eres o qué hermoso jardín. Porque Dios te mandó a cuidar un jardín. Y ese fue el diseño desde el inicio. Un hombre a quien le dieron una tarea de cuidar un jardín. Pero esa misma tarea está asignada para nosotros, los hijos de Dios. Y por un momento piensa, ¿a qué persona le has dejado de compartir el evangelio? ¿O a qué persona te gustaría tener sentado en este lugar para que conozca más de Dios? Hace unos meses Dios me permitió sembrar una semilla sin querer. Ya se lo voy a explicar. Una chica se inscribió con otra chica al seminario de parejas. Nosotros empezamos a revisar el registro y nos dimos cuenta que eran 2 mujeres inscritas a un seminario donde nosotros como iglesia entendemos el diseño bíblico, que la familia es entre un hombre y una mujer. Y yo tenía que llamar a esta persona junto con mi esposa. La llamamos y me acuerdo que cuando la saludamos, de una ella puso a grabar la llamada. Y yo dije, Señor, dame sabiduría. Y me acuerdo que nosotros empezamos a hablarle el amor y la verdad como lo dice en la Biblia. Nosotros nunca hicimos un juicio por su condición, por lo que ella cree, sino que nosotros le mostramos la perspectiva bíblica y lo que Dios dice del diseño de familia. Oramos por ella, no hizo el seminario, obvio, y en la noche con el Espíritu, cuando estábamos entregando el ayuno, me encontré en la entrada una mujer que me hacía así: pastor, pastor. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y ella me decía, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Y yo, no. Es que yo soy la chica que usted no quiso dejar hacer el seminario. Y me dijo, gracias. Gracias por no permitirlo. Porque el año pasado tuve la misma revelación que usted tiene. Y es que yo creo que el diseño de familia es entre un hombre y una mujer. Y me dijo, yo quiero formar un hogar. Yo quiero conocer un hombre. Y yo le pregunté, ¿pero qué fue lo que pasó? Y ella me dijo, cuando yo estaba en 6º de bachillerato, estaba con una psicóloga y ella estaba ayudándome en la vida, y ella me dijo, es que tú tienes que ser gay. Y me dijo, pastor, yo crecí con esa mentira, y esa mentira casi me lleva a perder mi hijo, pero gracias. La misma palabra es la encargada de revelar el pecado en los corazones de las personas. Iglesia, nuestra responsabilidad es amar con todo el corazón a toda persona que nos crucemos en nuestra vida. Pero la responsabilidad del Espíritu Santo es traer a conciencia pecado y revelación para arrepentimiento. Nosotros tenemos que amar como Cristo amó. Cristo amó contra cultura. Los judíos y samaritanos no podían llevársela entre sí, y él amó a una mujer, desvió su camino simplemente para encontrarse con esa mujer que necesitaba una palabra del Señor. Y esta mujer, ¿en quién se convirtió? En una multiplicadora, en una sembradora de vida, en una sembradora de semillas.
Dios no nos llamó a ser espectadores. Desde la tribuna, el espectador lo único que hace es aplaudir. Bien hecho. ¡Wow! Tantos grupos en la iglesia. ¡Wow! Tantos misioneros en las naciones. ¡Wow! Tantos matrimonios restaurados y transformados. ¡Wow! Pero desde el campo, que tiene que ver con la gran comisión, es: Señor, aquí estoy para escuchar tu voz y obedecerla. Quiero ser parte de los que restauran matrimonios. Quiero ser parte de los que van a las naciones a predicar el evangelio. Quiero ser parte de amar con locura y compasión la iglesia local, porque entiendo cómo tú amas a tu novia. Quiero ser parte de los que embellecen la novia del Señor. Y el llamado en esta mañana no es a que aplaudas de lejos, sino que le des gloria a Jesús de cerca, siendo parte. Él no solo vino a salvarte, Él vino a multiplicar vida a través de ti. Tal vez en esta mañana tú te sientes como Ana, con dolor en tu corazón por situaciones, por pérdida, tal vez por sentirte rechazado, menospreciado, o tal vez te sientes como Elí, que estás en una temporada en tu vida de un silencio espiritual por las decisiones que has tomado. O te sientes como Samuel, donde estás sintiendo que hay un fuego que se despertó aquí en tu interior y él estás diciendo: Señor, yo sé que tú me estás llamando. Y hoy la pregunta es: ¿cómo vas a responder a ese llamado? Porque no solo es escuchar la voz de Dios, sino cómo respondemos a ella. Y tenemos que responder a ella entendiendo que Él es nuestra prioridad, que no hay otra cosa más importante que Él. Que lo más importante que nosotros podemos darle al Señor es devolverle un poco de lo que Él ya hizo por nosotros. Es decirle: Señor, tú eres mi prioridad, tú eres lo que yo más anhelo, tú eres lo que yo necesito. Señor, yo quiero responder a tu plan, yo quiero colaborar con tu plan. Iglesia, quiero que se ponga de pie. Y más que una canción que vamos a cantar, es una oración al corazón del Señor. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestra prioridad
por siempre. Nuestro caminar es por siempre. Nuestra prioridad nuestro caminar. Por siempre. Ana, entendió que el deseo de Dios era más importante que su propio deseo. Y por eso entregó a Samuel. Porque Ana entendió que el pueblo, que Israel, necesitaba escuchar la voz de Dios. Y ella tuvo esa revelación de poder conectar con el corazón de Dios y unirse a ese plan. Pero también Ana recibió mucho de parte del Señor. Porque dice la palabra que aquella mujer que no podía tener hijos, tuvo 7 hijos. Y quiero, iglesia, orar por respuestas del Señor para nuestra vida de esa manera. Gracias, Señor, porque tú eres rico en misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres abundante, Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy estás sanando los cuerpos. Gracias, Dios, porque estás sanando a personas del colon. Gracias, Señor, porque estás sanando a personas con problemas en la sangre. Gracias, Señor, porque tú estás quitando la leucemia, Dios. Pero también gracias, Dios, por rodillas restauradas. Gracias porque toda migraña en el nombre de Jesús es quitada de tu cabeza. Gracias, Señor, porque tú estás poniendo en buen funcionamiento el intestino. Gracias, Dios, porque toda gastritis es quitada. Y gracias, Señor, porque estás fortaleciendo los huesos, Dios. Aún gracias, Dios, por esa sanidad en la cadera. Hay una persona que tiene un problema en la cadera izquierda y en este momento yo declaro en el nombre de Jesús vida. Pero también de pronto hay personas con problemas en sus pulmones y en el nombre de Jesús yo declaro el soplo de vida, que tus pulmones pueden cumplir el propósito de poder oxigenar bien, de poder respirar bien. Pero también, gracias, Dios, por esas cadenas que se están rompiendo en lo emocional. Gracias, Dios, por esa paz en la mente y en el corazón, Señor. Aún, Dios, voy en contra en el nombre de Jesús con esas enfermedades autoinmunes, Dios. Tú hiciste el cuerpo perfecto, Señor. Toda mentira del enemigo es quitada en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque en los cielos, Señor, hay salud en abundancia. Y así, Señor, oramos que así como es en los cielos, sea en la tierra, Dios. Gracias, Dios, porque tus hijos, Señor, cumplen el propósito por el cual son creados en el nombre de Jesús.
Pero también gracias Dios porque el Señor ponía una imagen en mi mente y es como un cofre con unas cadenas envueltas. Y esto tiene que ver con lo financiero. Y es como el Señor en este momento está rompiendo esas cadenas y te está diciendo: hijo, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, pero debes de ser buen mayordomo. Gracias, Jesús, por tu presencia en esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús?